En los últimos 50 años hemos sido eficientes en aprovechar recursos que estaban a la mano y conformar nuestro modelo. De manera que hemos consolidado la agropecuaria dominicana con la manufactura de la caña y muchos otros productos de origen del campo que hemos convertido en agroindustrias. Hemos también desarrollado una manufactura bastante interesante porque ha resistido los embates del mercado internacional con unas zonas francas también eficientes. Tenemos minería en un segundo aire, parece incontenible ya, y el turismo y los servicios. Pero una nación que pretenda acceder al desarrollo, y nosotros estamos a mitad de camino si nos llevamos del per cápita dominicano, que no explote el mar como recurso, no puede pensar en superar definitivamente la pobreza. Para hablar sobre el mar y sus recursos, está hoy con nosotros uno de los hombres que ha hecho mayor esfuerzo por hacernos comprender esto que acabamos de afirmar. Se trata del licenciado Pelegrín Castillo, diputado por la Fuerza Nacional Progresista al Congreso de la República, pero hoy no vamos a hablar de otra cosa que no sea del mar. Buenos días. Muy buenos días, muy contento, Pedro, de encontrarme aquí en tu compañía, en este espléndido esfuerzo que estás haciendo sobre el desarrollo dominicano. Es importante que los dominicanos tomemos conciencia de todo lo que se ha hecho, de lo que hemos logrado y sobre todo de lo que tenemos pendiente en la agenda nacional para asegurar el futuro de las generaciones jóvenes, incluso de las generaciones que no han nacido. Así es. Entonces, ¿qué tanto hemos aprovechado el mar a la fecha? Muy poco, muy poco. A pesar de ser un estado que tiene una condición insular, archipelágica, obvia, a pesar de que estamos en el centro mismo del Caribe, del continente, alrededor nuestro hay un tráfico internacional intensísimo, marítimo enorme. A pesar de eso, República Dominicana no ha hecho un esfuerzo apropiado, no un esfuerzo enorme, no ha hecho un esfuerzo apropiado. Eso tiene una historia. Tiene que ver mucho con el hecho de que República Dominicana, en su ubicación geopolítica, tiene fronteras con potencias mundiales, con potencias regionales y con estados que son muy influyentes en el mundo, por una razón u por otra. Y eso es importante. Una presencia decisiva en los organismos multilaterales que regulan las relaciones. Mira, yo quiero hacer esta historia en este programa tan valioso. En 1956, República Dominicana fue la sede de la primera reunión preparatoria regional de cara a la primera conferencia de derechos del mar de Naciones Unidas. Y aquí se reunió toda la región y emitieron una declaración de cara a esa gran conferencia. Fue la primera que se hacía sobre asuntos del mar, sobre los derechos del mar de los estados. Ese esfuerzo, obviamente, no trascendió mucho, porque la conferencia misma produjo el primer gran acuerdo de Naciones Unidas, pero ese acuerdo duró muy poco. En ese momento se estaba lanzando aquel gran movimiento de descolonización a escala planetaria. Y eso resultó en muchísimas naciones. Y eso tenía una enorme proyección hacia el mar. Así es. En el año 1968, en Naciones Unidas, el embajador de Malta, Arvid Pardo, pronunció un célebre discurso que se considera el discurso fundacional de la visión de mar de la humanidad, porque él llamó la atención sobre los enormes recursos que estaban contenidos en los fondos marinos, en los océanos, recursos energéticos, recursos de minería, a través de los nódulos polimetálicos, y dio una descripción detallada de lo que ya se había descubierto en esa fecha. Y los recursos tradicionales. Y más los recursos tradicionales. Y entonces, ahí
él advertía del riesgo de que las potencias que tenían la tecnología, que tenían los medios financieros, que tenían los medios militares, entonces lanzaran una lucha por la conquista de los espacios marítimos y se iniciara entonces una concentración en manos de las grandes potencias. Entonces, ese discurso determinó un giro en la Convención de los Derechos del Mar. Se inició, después que se frustró la segunda convención, se inició una discusión hacia la tercera convención. Esos trabajos empezaron en el año 72 y terminaron en el año 82. Y la Convención de los Derechos del Mar vigente en el mundo fue precisamente la tercera convención que se firmó en Montego Bay, aquí en el Caribe, en Jamaica. Y esa convención obviamente le da a los estados enormes posibilidades de acceder a sus recursos marítimos y además crea algo muy importante, el primer bien de dominio público mundial, lo que se conoce como la zona patrimonio común de la humanidad, donde los estados conceden que haya una autoridad global de Naciones Unidas que se supone que administrará el acceso a esa zona para fines del desarrollo de la humanidad. Entonces, esto es interesantísimo. República Dominicana, en el año 72, precisamente cuando empezaban las discusiones en Naciones Unidas, se pone a la vanguardia y es la sede, en el gobierno del doctor Balaguer, era canciller el doctor Víctor Gómez Vergés, es la sede de la segunda conferencia regional. Y aquí en Santo Domingo se emite... En la Biblioteca Nacional, yo era reportero y asistía a varias sesiones. Vinieron los cancilleres de varios países de la región y nos atraían mucho, sí, porque en esos tiempos, 72, todavía éramos muy cerrados, sí, que vinieran personalidades de ese calibre. Sí, realmente esa conferencia fue, a diferencia de la del 56, un hito, porque aquí se unificó la posición latinoamericana con relación a un tema que era el tema central de discusión entre los países de cara a la tercera conferencia. El estatus de la zona, lo que finalmente terminó siendo zona económica exclusiva. Había países que reivindicaban, como el caso de Chile, Ecuador, Perú, las 200 millas de mar territorial, y había países como el grupo de países africanos que solamente tenían pretensiones sobre los recursos vivos y no vivos contenidos en las 200 millas. Entonces aquí se elaboró el concepto de mar patrimonial, que fue una transición entre la posición latinoamericana más exigente, que era la del mar territorial con plena soberanía, hacia la posición final que se adoptó en la tercera conferencia, que es zona económica exclusiva, que es la que está vigente. Fue en Santo Domingo, en la declaración de Santo Domingo, que se asumió el concepto de mar patrimonial. ¿Por qué esto es relevante? Porque estando República Dominicana a la vanguardia, incluso en el 72 se ratificó que la extensión del mar territorial máxima era de 12 millas, estando a la vanguardia ya para el 72, en el 77, cuando modificamos nuestra ley interna, que era en ese entonces la 186, la sustituimos por la 573, ahí ya se vio un retroceso importante, porque declaramos un mar territorial de apenas 6 millas. Y eso, sin lugar a duda, es un signo de presión, de renuncia y los resultados a presiones externas. Sí, claro, y eso después siguió marcando una tendencia que se vio ya con la firma de la convención en el año 83, pero con la falta de envío al Congreso. El país lo firma en el 83, se vino a enviar al Congreso en el año 2000 por reclamo que nosotros hicimos, porque 17 años después la Convención de los Derechos del Mar no estaba vigente legales. Ahora, en el año 78 y 79 sí se dieron pasos importantes, que yo creo que fue un gran acierto del gobierno del presidente Guzmán, llegar a acuerdos de límite marítimo con
la República de Colombia y con la República de Venezuela. Entonces ya nosotros, por lo menos la frontera sur, están delimitadas en acuerdos que son equitativos. Y trasvasamos la semilla. Sí. No, esa parte no, porque el mar territorial sigue vigente por la ley. Pero la frontera marítima nuestra, incluida zona económica exclusiva, ya con Venezuela y con Colombia están delimitadas, y eso es sumamente importante. Porque no renunciamos al concepto de zona económica exclusiva, aunque sí, en el caso de mar territorial. No, porque el concepto de zona económica exclusiva es un concepto global, general. Está en la convención del año 82 de Montevideo, de la Convemar. Entonces, ¿qué pasa? Esto, sin lugar a duda, representó un paso adelante muy importante. Ahora, ¿qué pasa? República Dominicana falló a la hora de empezar a delimitar las fronteras, porque se firmó un acuerdo con el Reino Unido en un momento muy crítico, era la transición, y ahí ese convenio fue objeto de mucho cuestionamiento. Finalmente el Congreso le pidió al Ejecutivo que lo retirara. Ahí fue que yo estaba en el Congreso recién llegado, empecé a involucrarme en esa lucha. Tengo que reconocer al ingeniero Carlos Michelén, que era un funcionario del Estado que asumió una responsabilidad histórica al denunciar ese acuerdo, al llamar la atención del Congreso y de la opinión pública. Infinidad de trabajo, denuncias. Y eso hay que reconocerlo, ese es su gran mérito. Así es. Y entonces ahí empezó una lucha ya por definir los espacios, porque si decíamos que no procedía el acuerdo con el Reino Unido, entonces teníamos que decir cuáles eran las líneas de pretensión nuestras. Eso fue con respecto a Turcas y Caicos. A Turcas y Caicos. Entonces, ahí empezó, repito, ese proceso que todavía dura, pero se ha avanzado mucho. Ahí sí se ha avanzado en la parte legislativa. ¿Por qué? Porque ya aprobamos una nueva ley de límites que declara a República Dominicana Estado archipelágico, que es una categoría prevista en la Convención de los Derechos del Mar. Sí, pero necesaria para poder iniciar un proceso ya de explotación intensiva de nuestros recursos marítimos. Amplía la zona nuestra enormemente. Bueno, nosotros en la mejor opción de delimitación, si finalmente ya arribamos a acuerdo con el Reino Unido, con Estados Unidos, con el Reino de Holanda, República Dominicana tendrá un espacio marítimo de 423.000 kilómetros, que casi equivalen a 9 veces el territorio nacional, más de 9 veces. Eso sí, donde podrán circular naves nuestras de todo tipo, explotaciones que identifiquemos convenientes, lo que fuese. ¿Por qué esto es importante? Porque antes no era posible acceder a los fondos marinos, porque la tecnología no lo permitía. Pero los avances de la ciencia, de la tecnología, han determinado un vuelco al mar. Y ahora mismo todos los estados del mundo están volcados, incluso los que no tienen mar, caso de Bolivia, luchan permanentemente por tener acceso al mar. Bueno, bien establecido ya. Entonces, ¿pero qué hay en el mar? En el mar hay energía. Allá voy. Hay minería. Exacto. Y hay alimentos. Hay principios activos para la biotecnología, porque en el siglo XXI, que es un siglo de grandes avances, será un siglo de grandes avances en el campo de la ciencia. Las biotecnologías van a tener una importancia cada vez mayor en el destino de la humanidad. Sí. Y entonces la búsqueda de principios activos en los fondos marinos es una de las grandes prioridades de las grandes empresas. Entonces nosotros tenemos que delimitar nuestra frontera, porque eso nos permite... Eso me obliga a mí a hacerle la siguiente interrogante. Quizás por no disponer de tan amplia perspectiva de explotación, es que la pesquería nuestra se quedó en las costas, es muy pobre, no tiene instrumentales suficientes
etcétera? Mira, nosotros tenemos agua profunda y eso tiene implicaciones para la pesca. Tiene ventajas en otros aspectos, pero tiene, sin lugar a dudas... Agua profunda, dice usted, muy cerca de la costa. Es muy cerca de la costa. Sí. Nosotros tenemos unas zonas de banco en la parte norte. Es posible ver esos bancos. No sé si podemos... Sí, cómo no, perfectamente. Si aquí tenemos, si me permite, aquí tenemos en la parte norte 4 bancos que son... Vamos a ver, mira, vamos a ponerla al camarógrafo para que pueda identificarlo. Sí. Sí. Aquí tenemos 4 bancos. Bancos son esas zonas de relieve. De emersiones relieve. Sí. Que en este caso vienen de unos fondos muy profundos. Y estamos hablando de esos bancos que pueden ser aprovechados en términos de explotación de la riqueza de mar, porque ahí en esa zona sí hay pesca. Porque la pesquería se puede hacer siempre más cercano a la superficie que en profundidad. Depende, porque los países como el nuestro, que están ubicados en el centro, pueden perfectamente tener flotas. Incluso tenemos derechos, que no lo hemos aprovechado, que nos permiten pescar en aguas abiertas. En aguas profundas. En aguas abiertas, en el Atlántico, por donde pasan las corrientes de los peces pelágicos. Sí, porque por esta zona pasan corrientes importantes de peces que son objetos precisamente los más codiciados por la industria de pesca. Pero nosotros no hemos desarrollado una política de pesca, ni siquiera hemos desarrollado una política de aprovechamiento, de nuestra posición geográfica, ni la negociación de la cuota. Ahora mismo, con motivo de la aprobación de la nueva ley de límites, se creó Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos. Y Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, está trabajando con el esfuerzo de fortalecer la visión de mar. La visión de mar es una visión que va incluso a integrar el aspecto de los servicios. No nos olvidemos que la República Dominicana tiene 14 puertos. 14 puertos. El puerto más importante de la región del Caribe lo tenemos nosotros. El multimodal Caucedo. El multimodal Caucedo. Eso nos plantea muchas ventajas, también nos plantea algunos riesgos importantes. Nosotros también tenemos una ubicación que nos permitiría perfectamente ser base de operaciones de pesca de altura, no en las aguas inmediatas nuestras, porque repito, son aguas muy profundas. Se pueden desarrollar técnicas de pesca aún así. Y debemos desarrollarlas. Son costosas por los instrumentales que hay que usar. Mira, los beneficios son mucho mayores que lo que pueda representar la inversión que se haga. Óigame, ¿quién lo pensaría? Sí. Porque pudiera haber una explicación razonable a esa limitante, al hecho de que nosotros no hayamos desarrollado una pesquería activa, tanto que una buena parte del consumo nacional de alimentos del mar la tenemos que importar. República Dominicana podría aspirar a producir la mayor parte de su alimento marino, sin lugar a dudas. A producirlo o a pescarlo. Y fíjate que hago la distinción porque perfectamente se puede desarrollar una industria de producción de peces. Sí, pero no con la pesquería artesanal que tenemos hoy. No. Porque en ese sentido lo limita la profundidad. La profundidad, el tipo de peces que se pueden pescar, no se puede hacer con esa tecnología. Entonces, y además no satisface el consumo nacional. Y por el lado sur, la situación, a pesar de que hay aquí estribaciones que muestran que... Lo más importante es que nos hagamos cargo, y ya en la nueva Constitución de la República, estas son de las cosas importantes, hay un mandato a desarrollar una política de mar. Hay un mandato a delimitar los espacios marítimos en las mejores condiciones, en los mejores términos previstos por la Convención por los Derechos del Mar. Entonces, a partir de ahí, nosotros necesitamos desarrollar una visión integral del mar. El mar tiene que estar en la base misma del desarrollo. El mar son los servicios, incluidos los servicios asociados al turismo, porque queremos hacer crecer el turismo,
¿cuál es la posibilidad mayor de crecimiento del turismo hoy por hoy y de cara al futuro? No, si queremos impulsionar El turismo de crucero. De crucero. El turismo de crucero. Sí. La pesca, perfectamente nosotros podemos desarrollar una política que nos enriquezca en nuestra dieta nacional. El dominicano tiene que consumir más pescado. Bien. Es mejor alimento. Así es. Pero una cosa, ha sido recientemente, Sí. cuando hemos podido hacer un levantamiento de lo que es el entorno marino de la República Dominicana y en general de la isla española. Sí. Díganos en qué momento se encuentra esa investigación, Sí. qué ha resultado de ella. Sí. Probablemente este mapa que tenemos sobre la mesa sea el resultado precisamente de eso. Y porque ahora sí sabemos cuáles son los entornos y qué posibilidades hay ahí de eso que usted hablaba, recursos. Bueno, estamos avanzando mucho en esa dirección. Ese sin lugar a dudas, es uno de los grandes aciertos de las políticas que se han seguido en los últimos años, porque no vale solo la pena delimitar los espacios marítimos, hay que conocerlos. La ley ordena que se haga el inventario de los recursos vivos y no vivos, y el primer paso es la exploración, el conocimiento científico cabal. Ya rescatando un plan que venía desde que terminó el programa Sinmin 1, Sinmin 2, porque es bueno destacar que República Dominicana tiene la mayor información geológica cartografiada y georreferenciada de todo el continente, con excepción de Canadá y de Estados Unidos. Eso es bueno destacarlo. Entonces, eso terminó en tierra. Ese esfuerzo terminó en tierra gracias a un programa de cooperación de la Unión Europea. Y empezó ya por la acción de un conjunto de instituciones con diversas motivaciones, empezó la exploración de los espacios marítimos. En el 2009, desde el Congreso nosotros impulsamos la iniciativa que también la asumió, la tenía en su agenda la Dirección de Minería, el Ministerio de Industria y Comercio, la Marina de Guerra. En ese momento todavía NAMAR no entraba en la acción del Estado. Empezó la exploración de los espacios del mar. En el sur, el barco Hespérides de la Armada Española, del Real Observatorio de la Armada Española, apoyado desde el punto de vista científico por un equipo formidable de técnicos de la Universidad Complutense de Madrid, encabezada por el doctor Andrés Carbó, lanzaron unos estudios sísmicos de la zona sur nuestra. Este mapa es resultado de esa investigación. Con todos esos relieves que están ahí. De esa investigación. Y entonces, ahí básicamente hay un interés de conocer los riesgos sísmicos, los riesgos, la sismología nuestra, porque nosotros estamos en una zona muy activa, desde el punto de vista tectónico, esta es una zona muy activa, con riesgo de grandes terremotos. Entonces conocerlo es muy importante para el desarrollo del país, para la seguridad nacional, pero también tener una idea del potencial de recursos que puede haber. Ahí se encontraron emanaciones de gas en la plataforma de San Pedro de Macorís. Con respecto a los riesgos sísmicos, estuvo claro que existen las famosas fallas que pasan por la isla, ¿no? Sí, no, eso ya es muy conocido. Lo que no es tan conocido es las estructuras marinas. Ahora vamos a lo segundo. Sí. Bueno, pero cuando hay riesgos sísmicos también hay, por naturaleza incluso, también potencialidades de hidrocarburos. Sí. Porque precisamente son los efectos de los choques de las placas tectónicas lo que produce movimiento de gases, de hidrocarburos, de alguna manera. Bueno,
El asunto es que por alguna causa, donde quiera que hay grandes yacimientos petroleros, hay grandes riesgos sísmicos. Bueno, yo creo que en todo el mundo hay grandes riesgos sísmicos. Son pocos los espacios. Los de Irán, Irak. Son pocos los espacios Pérsico, del mundo donde no hay riesgos sísmicos. Sí. Ahora, aquí, esto es lo relevante de la investigación del Hespéride. Se pudo comprobar que hay emanaciones de gas en la zona de la plataforma de San Pedro de Macorís. Ya, Aquí, todo eso que sí. está ahí, San Pedro de Macorís. Y eso, aunque el propósito no era una exploración petrolera, ya arrojó unos datos interesantes que se van a tratar de corroborar y de profundizar con un estudio que se va a realizar este año, Dios mediante, ya con el barco Sarmiento de Gamboa. ¿Eso forma parte del CISMIN también? No, porque CISMIN terminó. Entonces empezó la cooperación española. Sí. Hay que agradecerle a España, a su equipo, a la Universidad Complutense, a NAMAR, Autoridad Nacional del Mar, el Servicio Geológico Nacional, que es una institución de reciente formación, ya con autonomía, la Dirección de Minería, el Estado Dominicano va a complementar el trabajo que se hizo en el 2009 con un trabajo que hará el Sarmiento de Gamboa con el equipo de la Complutense y el apoyo español en la parte norte de la isla, y van a verificar también aquí en la parte sur porque es bueno que se sepa la estructura de donde está emanando el gas. Es bueno que se sepa que el gas es la señal de humo de otros hidrocarburos. Podría ser una estructura exclusivamente gasífera o podría ser petrolera, pero eso lo dirá la exploración. Se está trabajando activamente, el ingeniero Prota, que es el presidente de la Autoridad Nacional del Mar, Santiago Muñoz, el director del Servicio Geológico Nacional, Alexander Medina, el director de la Dirección General de Minería, la Marina de Guerra está muy implicada con todos sus equipos. Y repito, estos son esfuerzos que es el punto de partida para un conocimiento profundo de los fondos marinos nuestros, de los recursos que hay, y la cooperación internacional en esta materia es muy importante. Pero fíjate que estamos hablando de hidrocarburos, pero podríamos hablar perfectamente de las condiciones excepcionales que tiene República Dominicana para tratar de generar electricidad a través del diferencial de gradiente. Porque precisamente por el hecho de tener aguas profundas cercanas a la costa, el caso por ejemplo aquí de Pedernales, la provincia, la península de Barahona, si ustedes ven, estamos hablando de profundidades de 4.000 metros muy cerca de la costa. Eso permite el aprovechamiento. Lo mismo pasa aquí en Puerto Plata, al norte. Permitiría el desarrollo de una tecnología de generación de electricidad a partir de diferencial de gradiente, que además tiene la ventaja de producir un subproducto de destilación de agua. Eso es muy, muy importante. Desalinización y destilación de agua. En Europa hay proyectos de ese tipo. Hay proyectos que se están ya elaborando para experimentar, en el caso de República Dominicana, para demostrar lo que podemos hacer, aprovechando precisamente esa realidad. Sí. Viendo el resultado de este proceso exploratorio, me recuerdo que siempre, por la característica misma de la isla, que tiene contenidos inmensos de oro y plata, los geólogos cuando vienen aquí le dicen, pero esta es una isla continente, porque eso es una realidad. Entonces fíjense una cosa, por aquel lado están las profundidades enormes, por el lado sur, por el lado del Atlántico, y por el lado del Caribe, entonces aparecen estos gradientes que son mucho menos profundos. Pero son profundos. Son profundos también. Son profundos también, porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de profundidades de 4.000 metros. ¿Y aquí en San Pedro? No, ahí no. Ahí, afortunadamente, esas emanaciones de gas en la plataforma de San Pedro de Macorís están a 1.400 metros de profundidad. Pero que no son aguas someras, pero tampoco son tan profundas. Una exploración en agua ahí no es tan costosa. No, realmente no.
Estamos hablando de perforaciones sí, ya. Si nosotros vamos a desarrollar la política de exploración, tenemos que empezar, y es la voluntad del Estado, porque hay un mandato constitucional a explorar en tierra y mar hidrocarburos. Si vamos a explorar, tenemos que empezar en las aguas más cercanas a la isla y luego proyectarnos hacia las otras zonas. Pero nosotros, ya la tecnología permiten la exploración y la explotación de recursos a 4.000 metros de profundidad. Sí. Lo único que es costosa, sumamente costosa. Ahora bien, ¿qué cosa más importante? Pero el precio del petróleo sobre $90, sobre $80, hace rentable esa explotación. Bien, mire, precisamente eso le iba a mencionar. En las cercanías de la bahía de Ocoa, que dentro de este mapa aparece precisamente la menos profunda, porque está en este punto, bahía de Ocoa, en la planicie de Azua es en el lugar donde más perforaciones se han hecho en busca de petróleo. Se habla entre 40 y 60 perforaciones. Y es en el único lugar donde se ha encontrado petróleo en superficie. Lo único que ese petróleo que comienza a fluir en uno de los pozos que, por ejemplo, se ha intentado poner en producción, el de Maleno y de Higuerito, los dos te comienzan tirando petróleo de muy buena calidad, pero pasado horas, entonces viene agua salada. Los geólogos y los buscadores de hidrocarburos dicen que eso se debe a que ese es un petróleo migratorio. Y se ha dicho que si en algún lugar es interesante perforar en el mar, es en la bahía de Ocoa. En ese puntito que ustedes ven ahí. Hay una información básica de que en la bahía de Ocoa hay una estructura importante que tenemos que explorar ya en profundidad. ¿Y qué profundidad tiene ahí? Porque fíjense que está no son muy profundas. Se podría hablar incluso de agua somera. Relativamente somera. Qué interesante. Y eso yo creo que también debe ser una de las prioridades. Claro que sí. Es una de las prioridades del Estado, explorar esa zona. Te hago una precisión. Ya en el este se pudo comprobar la existencia de hidrocarburos. Ahí nunca se había explorado. Por aquí. En el río Zanate. En el río Zanate. Hay una emanación, hay un menes en la misma orilla del río de un petróleo liviano de muy buena calidad. Y eso hay que relacionarlo ya con investigaciones que dio a conocer el doctor Andrés Pérez Estaún en el 2009 en la Semana Internacional de la Energía, donde decía que las mejores estructuras posibles de hidrocarburos del país estaban en el este. Precisamente entre Atomayor, Higüey, San Pedro hacia allá, hacia el fondo. Bueno, ojalá que sea así. Pero lo cierto es que el resultado de perforaciones donde ha salido a superficie petróleo ha sido en la plena de Azua. Mira, lo cierto es que nadie discute que aquí tenemos petróleo. Lo que tenemos que discutir es si es comercial. Porque para que haya una estructura hidrocarburífera, no solo se precisa la existencia de rocas madres, de rocas generadoras. Eso lo tenemos. Aquí, o sea, en muchos puntos del país hay emanaciones de petróleo o de gas. Ahora, se necesita además de rocas madres, lo que llaman reservorios, rocas reservorios, estructuras que recojan ese petróleo que viene de las rocas madres, ese hidrocarburo que viene de las rocas madres. Y además se necesitan también que esas estructuras estén debidamente selladas, que haya una configuración muy especial para que se conserve y además madure, porque puede existir, pero a lo mejor no tiene el nivel de maduración. La preocupación que hay con las posibilidades de hidrocarburos en la isla tiene que ver con el hecho de que tenemos estructuras muy falladas. Y entonces es posible que haya roca madre, que haya petróleo, pero que se fugue fácilmente y a lo largo de los años
el petróleo generado se pierde, entonces no es rentable, no es económico. Por eso en el este ahora mismo hay un gran interés. En el mar, por lo que hemos señalado, esas estructuras son estructuras muy interesantes que se van a estudiar en profundidad. Y en la parte de tierra, en la zona terrestre, con los geólogos que hemos hablado, la información que tenemos es que hay una mejor configuración que en el sur. En resumen, Pelegrín, que hemos avanzado mucho en conocer nuestro En entorno los últimos marino, años sí, y en definir la política. y en definir la política. Y que por ahí vienen etapas aún superiores, como es esta segunda etapa exploratoria, para va a completar. Mira, qué cosa. Nosotros, ¿Qué es lo que nos falta? Mira, el Sarmiento de Gamboa lo que va es a darnos más información, Exacto. en este caso sobre la zona norte de Medio nunca se ha hecho exploración. Nosotros no tenemos, en esta zona que son aguas archipelágicas nuestras, lo que llaman fosa española, no hay información. Pero, o sea, se va a hacer un levantamiento. Y en el sur se va a confirmar, claro, algo parecido. Algo parecido, Sí. pero de aquel lado. De la ¿Y por parte qué sabemos que ya existe esa profundidad y esos bancos? No, porque hay informaciones generales, pero ya un estudio de detalle. Así, con estas... con esas precisiones no se había hecho. Es lo que vamos a completar aquí. Entonces eso es lo que se va a completar. completará Ahora, podemos tener el recurso, pero para que República Dominicana pueda decir que tiene hidrocarburos, se necesitan dar una serie de pasos. Necesitamos una buena ley, estamos trabajando en eso. Una ley que sea suficientemente atractiva, confiable, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista tributario, equitativa, para atraer a los jugadores correctos. Porque aquí hemos fallado en ese sentido. Se han otorgado concesiones. Y no es que los dañamos, porque han venido los grandes de verdad y los que tienen tradición. Mira, Falcon Bridge Nickel Limited. En ese momento. Ahora Barrick Gold, la empresa más Falcon grande. Bridge no es una empresa petrolera. No, bueno, tú estás hablando de la minería. No. Bueno, minería es otro caso. Porque usted dice que en el área de hidrocarburos lo que ha abrido aquí no es lo mejor. No. Hasta el momento. Mira, vamos a analizar el último esfuerzo de exploración. República Dominicana concesionó 3 áreas a 3 compañías. Cuando tú evalúas el trabajo hecho, yo básicamente quiero hacer una distinción. Petrolera 1111, hasta el año 2001, hizo esfuerzo. Del 2001 a la fecha, no se ha hecho. No ha hecho esfuerzos. Nosotros necesitamos, cuando estamos hablando de aguas profundas, nosotros necesitamos jugadores de profesionales de alto nivel, de mucho punch, de mucha capacidad, de gran experticio, de un músculo financiero importante. Entonces la ley es importante. Los contratos tipos, los contratos, las diferentes modalidades de contratos también tienen que ser contratos exigentes desde el punto de vista del interés público, que garanticen los intereses nacionales, pero al mismo tiempo suficientemente atractivos para que una empresa venga a arriesgarse. Porque para que tengamos claro, en agua profunda, perforar un pozo puede costar hasta $100 millones. Y así es. Y si encuentran, bueno, y en cantidades suficientes, es un éxito, pero si no encuentran, eso es fondo perdido. Fondo perdido. Bien, mire, cuánto agradecemos esta intervención suya, porque nos faltaba por ver esta visión, tener una clara idea de qué tan importantes son para el país los recursos marinos. Evidentemente, como ustedes saben muy bien, no es posible acumular un desarrollo si usted, viviendo en medio del mar, no explota su entorno. Mira, no mencioné este aspecto, pero nosotros tenemos todas las condiciones para sacarle al mar, a la posición geográfica nuestra en relación al tráfico marítimo, muchísimas ventajas. Estamos trabajando en el Congreso, yo estoy presidiendo la Comisión de Asuntos del Mar en la actualidad, en la Cámara de Diputados. Estamos trabajando con
la aprobación de 5 convenciones que tienen que ser ratificadas. Eso es de alta prioridad nacional, porque si queremos aprovechar el mar, los espacios nuestros y sobre todo los 14 puertos que tenemos, necesitamos aprobar esas convenciones y estamos votando el nuevo Código Marítimo Dominicano. Muy bien. Eso es muy importante, acorde con las normativas internacionales. Muy bien. Por eso agradecemos mucho, no es por casualidad que lo hemos invitado, el presidente de la Comisión de Asuntos del Mar de la Cámara de Diputados, y lleva un buen tiempo trabajando. Ha estado íntimamente ligado con todas las estructuras oficiales y privadas que han sido llamadas para hacernos este levantamiento. Esto es el fruto de años de trabajo y de muchos recursos. Así que agradecemos su presencia. Bueno, gracias. Este muchas programa gracias. será hasta otra ocasión. Muy bien.